nuestro trabajo, ser radio es nuestra misión. Nacimos radio y luchamos, que es nuestro amor. Ser radio es ser maestro, obrero y embajador, que lleva tras las fronteras, Argentina, nuestra voz. Ser radio es ser poeta, deportista, viñador, gran amigo en pueblos chicos, de cosas buenas arriero. Ser radio es nuestro trabajo, ser radio es nuestra misión. Nacimos radio y el pueblo nos ama. Muy buenos días, mi nombre es Erika y trabajo para Cubema, los asesoro en temas legales y cualquier requerimiento administrativo que la asociación solicite. Estamos ubicados en la calle Gutiérrez al 51, en el primer piso, en pleno corazón de Mendoza. La asociación se reúne los días martes y jueves en el horario de 9 a 12 horas. Igualmente el espacio denominado Salud Malvinas Vives está abierto a cualquier público que quiera interesarse de los temas que trata Cubema y visitarnos de 9 a 14 horas. Esperamos contar con su grata presencia y este espacio es para todos. No te olvides de dejarme tu like, guardar este video y compartirlo. Historia contada de esta manera, con hechos reales y sin exageraciones, te invito a apoyar el canal. Suscribirte y dejar tu like ayuda a que estas historias sigan saliendo a la luz. Listo, amigos míos, lo hemos logrado. Hemos puesto la bandera argentina en homenaje y en conmemoración, no solo a las personas que están en este cementerio, sino a todas las familias de argentinos, esas madres, esas esposas que perdieron a alguien durante la dictadura sanguinaria militar que vivió Argentina. Esta bandera es para ellos, porque aquí nomás, a unas cuadras, queda la base militar de los británicos, ¿no? No creo que les guste mucho la idea de que yo esté poniendo esta bandera aquí, pero es aquí donde pertenece, porque es aquí donde tenemos las historias de todos los caídos argentinos durante esta guerra, ¿no? Pero qué linda que se ve la bandera, ¿no? Qué linda que se ve la bandera. Queda aquí, en este cementerio, en estas islas, para siempre. Como esta ofrenda que deja este humilde colombiano enchancletado, en nombre del dolor de un pueblo que considero como hermano. Porque lo que no saben los británicos, tal vez, es que Argentina no es el país que queda aquí nomás a la orilla de este mar. Argentina somos todos los que hablamos español de México para abajo. Que esa es la hermandad que tenemos en este continente. Somos muchos y entre todos nos sentimos como hermanos. Así que, en nombre de América Latina, hermanos argentinos, aquí dejamos esta humilde ofrenda para decirles que su historia ha sido escuchada. Pero más allá de pensar con la emoción, es mejor actuar con la razón. Ya sabemos que la guerra lo único que causa son dolores y heridas que jamás cicatrizarán. Ya sabemos que la guerra es eso justamente lo que nos deja, el dolor de que existan lugares como estos. Esto es un mensaje sobre todo también para Inglaterra, a ver si son capaces también de abrir sus puertas un poquito más a los argentinos que tanto dolor les han causado en estas islas. A ti, soldado querido, refugio y abnegación, sembraste el suelo argentino de valentía y honor. En cada palabra, en cada estrofa de esta canción, late y palpitan tus nombres, recuerdos permanentes de mi bendita nación. Solo tengo entre mis manos este canto que se hace oración, que perdurará en el tiempo mientras dure tu legado en cada generación. Imagina por un momento que eres un soldado del ejército más fuerte del mundo. Participaste en la conquista de la India. Te has convertido en parte de la flota que aplastó a Napoleón en los mares. Eres una élite entre la élite. Tu uniforme escarlata es impecable. El paso es ajustado. La disciplina es inquebrantable.
En la mañana del 5 de julio de 1807, caminas en formación por las calles de una lejana ciudad sudamericana al borde del mapa imperial. Tus comandantes dan una orden que suena imprudente, pero no se te permite dudar. Desactivar las armas. Llegaremos al río y tomaremos la ciudad con bayonetas. No desperdicies pólvora en esta multitud. Las calles están desiertas. Un silencio pesado, casi siniestro, cuelga en el aire. Miras hacia arriba, en los tejados de las casas coloniales, y distingues las siluetas. Y de repente, la paz se rompe, no con un solo disparo, sino con una ráfaga completa. El cielo no se oscurece debido a las nubes, sino a la lluvia de balas, fuego, rocas y líquido hirviendo que se vierte desde arriba. Tu regimiento, los famosos Rangers connotados del 88, se derrumba en cuestión de minutos. No hay enemigo antes de la formación. Está en todas partes, por encima de la cabeza, bajo los pies, detrás de las puertas y en las ventanas. Estás atrapado en una trampa del tamaño de una ciudad. Así comenzó el día en que Buenos Aires se convirtió en una trampa para el ejército británico. Así comenzó su defensa. Pero para comprender cómo los comerciantes, los gauchos y los esclavos lograron romper una de las máquinas de guerra más depuradas de su tiempo, es necesario retroceder un año al momento de la humillación. Los orígenes se encuentran en la sed desenfrenada de ganancia. El 25 de junio de 1806, los barcos británicos aparecen en la costa de Quilmes. El desembarco es casi sin resistencia. 500 millar de soldados endurecidos marchan hacia Buenos Aires con el sonido de las gaitas. Para los locales, este sonido suena como una invasión de otro mundo. El virrey Rafael de Sobremonte huye, llevándose las arcas. La capital se queda sin liderazgo. El 27 de junio, la ciudad cae casi sin luchar. Bajo la lluvia fría, los británicos entran en Buenos Aires. Sobre el fuerte se levanta el Union Jack. Comienzan las confiscaciones. La plata, decenas de toneladas, se convierte en el trofeo principal. El imperio recibe el botín, la ciudad la humillación. Primero los habitantes callan. Luego viene la ira. Los soldados extranjeros se colocan en las casas, exigen provisiones, controlan las calles. La ciudad, acostumbrada al poder español, de repente se encuentra bajo el control de otra corona. Es entonces cuando aparece la persona que cambia el curso de los acontecimientos. Santiago de Liniers, un francés al servicio de España, reúne fuerzas en Montevideo. Su ejército es pequeño, marineros, voluntarios, gauchos, pero a medida que se mueve hacia la capital, cada vez más personas se unen a él. Ya no es solo una operación militar, es una cuestión de honor. El 12 de agosto de 1806 comienza el asalto. Las calles estrechas privan a los británicos de la ventaja. Disparan desde los tejados. Las peleas se llevan a cabo en los patios y en las intersecciones. Una ciudad que parecía conquistada se convierte en una trampa. El comandante británico William Carr Beresford entiende que la situación está fuera de control. Sus soldados son profesionales, pero no están preparados para la furia de las calles. A media tarde, la resistencia se vuelve inútil. Beresford capitula. Buenos Aires liberado. Esta victoria lo cambia todo. Los residentes ven por primera vez que un ejército europeo regular puede ser noqueado. El miedo da paso a la confianza. Pero junto con el triunfo viene la comprensión. El Imperio Británico no perdona las derrotas. La ciudad celebra sin saber que en un año el enemigo volverá, más fuerte, más numeroso y más decidido. Pero lo más importante ya ha sucedido. La gente ya no se siente solo como súbditos. Ellos entienden que los imperios no son eternos.
La victoria de agosto de 1806 no trajo paz. Ella trajo claridad. Buenos Aires se liberó, pero todos entendieron. El Imperio Británico no dejaría esta derrota sin respuesta. La pérdida de la ciudad, la rendición de las tropas profesionales, el general capturado, fue un golpe demasiado serio para el prestigio de Londres. El Imperio podía perder la batalla, pero no podía permitirse perder la cara. Y si en 1806 los británicos vinieron con 1.500 soldados, la próxima vez vendrán con un ejército. Santiago de Liniers lo entendió mejor que otros. Conocía el sistema militar europeo, conocía la disciplina británica, sabía cómo actuaban los ejércitos regulares y era muy consciente de lo importante. En el campo abierto, Buenos Aires no tiene posibilidades. La primera victoria se logró gracias a la sorpresa y la furia. Una segunda vez no será suficiente. La ciudad necesitaba convertirse en algo más que la capital de una colonia. Necesitaba convertirse en una fortaleza. Liniers emitió una proclama que lo cambió todo. Todo hombre capaz de portar armas está obligado a alistarse en la milicia. Pero fue más allá. En lugar de mezclar a todos en una sola masa, creó una estructura que daba a las personas un sentido de pertenencia. Nacieron cuerpos organizados por origen, región y comunidad. El más famoso fue el Regimiento Patricios, una unidad formada por nativos de Buenos Aires. Se convirtió en un símbolo de nuevo orgullo. Sus oficiales fueron elegidos por los propios soldados, una práctica inaudita para la sociedad colonial. Cornelio Saavedra fue elegido comandante. No fue solo un movimiento militar, fue un precedente político. La elección significaba confianza. La confianza significaba responsabilidad. La ciudad comenzó a aprender a gobernarse a sí misma. Los nativos de las provincias del norte formaron el regimiento Arribeños. Los españoles, gallegos, catalanes, andaluces crearon sus propias tercias. Los esclavos y libertos que anteriormente estaban en la parte inferior de la escala social tuvieron la oportunidad de unirse a batallones de soldados mulatos y negros. Por primera vez, diferentes sectores de la sociedad estaban en el mismo orden. Fue un cambio social que hasta hace poco parecía imposible. Buenos Aires dejó de ser una ciudad en el sentido habitual. Comenzó a convertirse en un organismo militar. Los patios de las casas se convirtieron en campos de tiro. Se realizaron ejercicios en las plazas. Las forjas trabajaron sin parar. Se fabricaron picos, bayonetas, sables. Las mujeres cosían uniformes y apósitos. Los niños recolectaron plomo y ayudaron a fundirlo para hacer balas. Cada calle fue estudiada en términos de defensa. ¿Dónde se puede construir una barricada? ¿Dónde poner el arma? ¿Qué intersecciones son más vulnerables? La ciudad comenzó a pensar como una estratega militar. Liniers entendió que la clave de la defensa no estaba solo en el número de personas, sino también en su motivación. Alentó la iniciativa. Permitió a las unidades desarrollar su propia identidad. Cada cuerpo tenía sus propios colores, sus insignias, su propio orgullo. Esto formó no solo una milicia, sino que formó una conciencia colectiva. Mientras tanto, los rumores se confirmaron. En Londres, la derrota de 1806 causó ira. Se decidió una nueva expedición, más grande, más decidida, con una tarea clara: tomar Buenos Aires y mantenerla a toda costa. Mientras los británicos preparaban la flota y reunían tropas, Buenos Aires se preparaba para el asedio. La vida económica ha cambiado. El comercio dio paso al suministro. Las reservas de alimentos comenzaron a acumularse. La pólvora se guardaba en escondites. La artillería se distribuyó en puntos estratégicos.
la población gradualmente dejó de percibirse a sí misma como meros habitantes de la colonia. La gente se sintió involucrada en un momento histórico. Por primera vez, las decisiones no se tomaron en Madrid ni en Londres, sino aquí, en sus calles. El virrey español, desacreditado por la huida, perdió la confianza. El poder real pasó cada vez más a los líderes locales y comandantes militares. La ciudad comenzó a ser gobernada por aquellos que estaban dispuestos a defenderla. Fue un cambio político tranquilo pero profundo. Paralelamente continuaron los preparativos militares. Los milicianos recibieron entrenamiento de combate. Maniobras practicadas en calles estrechas. Los tiradores se entrenaron para disparar desde los techos. Los artilleros aprendieron a mover rápidamente armas ligeras. La ciudad se convirtió en el laboratorio de una nueva táctica, la defensa urbana contra el ejército regular. Todos entendieron que si los británicos regresaban, intentarían imponer una batalla abierta. Contarán con disciplina, con un ataque de bayoneta, con tácticas lineales. Así que hay que obligarlos a jugar con otras reglas. Los meses de preparación fueron lentos pero inevitables. La gente estaba cansada, pero no retrocedía. El miedo estaba presente, pero se convirtió en un factor organizador en lugar de paralizante. Buenos Aires aprendió a ser uno. Y cuando las velas volvieron a aparecer en el horizonte en junio de 1807, había muchas más que hace un año. Nadie dudaba. El momento decisivo había llegado. Ahora no era solo una ciudad que esperaba un milagro. Era una ciudad que se preparaba para la guerra. En junio de 1807, el horizonte frente a la costa volvió a oscurecerse. Pero ahora no fue una expedición audaz para la suerte. Era una demostración de la voluntad imperial. Más de 100 barcos llenaron las aguas del Río de la Plata. A bordo, alrededor de 12,000 soldados, artillería, oficiales con experiencia en campañas europeas. El comando fue tomado por John Whitelock, un hombre confiado en que el error del año pasado se corregirá de manera rápida y decisiva. En Londres, la derrota de 1806 fue considerada un malentendido. Buenos Aires no fue visto como un adversario igual, sino como un puerto provincial que ganó accidentalmente el episodio. Ahora Gran Bretaña no solo iba por la venganza, sino por la consolidación final del poder. El desembarco tuvo lugar en Ensenada. Los británicos se movieron con cautela, pero con confianza. Sus columnas entraron en servicio. Los oficiales mantuvieron el orden. La artillería avanzó lenta, pero metódicamente. Era un ejército acostumbrado a la guerra maniobrable, a órdenes claras y a una jerarquía clara. Santiago de Liniers sabía que encontrarlos dentro de la ciudad era arriesgado. Intentó dar pelea en los accesos. El 2 de julio de 1807 se produjo un enfrentamiento en Miserere. Fue una lección difícil. La milicia criolla luchó valientemente, pero la infantería británica actuó según las reglas de la guerra europea. Las construcciones lineales, los ataques de bayoneta, la disciplina bajo fuego, todo esto gradualmente rompió la resistencia. Los patriotas se retiraron. Las pérdidas fueron graves. Para Whitelock parecía una confirmación de su confianza. Vio frente a él formaciones rotas, incapaces de mantener el campo. A sus ojos, esto era solo un aplazamiento de la inevitable caída de la ciudad. Le dio a Buenos Aires 3 días para rendirse. Esta decisión fue un punto de inflexión. Dentro de la ciudad comenzó una actividad febril. Liniers continuó con el liderazgo militar, pero el alcalde, Martín de Alzaga, asumió un papel clave en la organización de la defensa. Entendió.
La batalla abierta está perdida, pero la guerra aún no. Si los británicos son fuertes en el campo, es necesario privarlos del campo. La ciudad comenzó a convertirse en un laberinto. En las calles principales se abrieron fosos para bloquear el avance de la artillería y la caballería. Los adoquines fueron arrancados del pavimento, no solo para crear obstáculos, sino también para usarlos como proyectiles. Se levantaron barricadas en las intersecciones. Las armas estaban ubicadas en pasillos estrechos, donde su fuego podía bloquear el espacio a corta distancia. Pero lo más importante fue otro. Las casas comenzaron a conectarse desde adentro. En las paredes se perforaban pasajes, creando rutas de desplazamiento ocultas. Esto permitió a los defensores pasar de un edificio a otro sin salir a la calle. Los techos estaban reforzados con parapetos. Desde ellos se podía disparar y tirar objetos pesados hacia abajo. La ciudad se convirtió en un campo de batalla vertical. Cada residente recibió una tarea. Alguien se estaba convirtiendo en un tirador. Alguien estaba a cargo del suministro. Las mujeres preparaban apósitos y ayudaban a transportar municiones. Incluso los niños participaron, transmitieron mensajes, llevaron agua, recogieron piedras. Las fronteras entre civiles y militares desaparecieron. Buenos Aires no se preparaba para la batalla, sino para la guerra callejera. Whitelock observó la ciudad y vio el silencio. No vio barricadas detrás de las curvas, no vio pasajes ocultos, no vio la determinación a los ojos de los residentes. Solo vio muros y calles estrechas que creía que su ejército podría caminar en una marcha organizada. El plan para el asalto final se redactó con confianza, rayando en la confianza en sí mismo. El ejército se dividirá en 13 columnas. Cada columna tendrá su propia calle. Tendrán que avanzar en paralelo, ocupando edificios clave y saliendo hacia el río. La comunicación entre las unidades será mantenida por mensajeros. Todo debe suceder rápidamente, con paradas mínimas. Pero la orden más controvertida era otra: atacar con armas descargadas. Whitelock creía que disparar contra ventanas y techos provocaría disparos erráticos y una pérdida de disciplina. Contaba con un efecto psicológico. El brillo de las bayonetas, una marcha segura, una abrumadora demostración de fuerza. Supuso que la resistencia se desmoronaría al ver columnas regulares. Vio una ciudad rebelde frente a él. No se dio cuenta de que estaba ante una sociedad que ya había pasado por la humillación y la victoria. La noche antes del asalto fue tensa. La confianza reinaba en el campo británico. Los oficiales discutieron las rutas, aclararon las órdenes. Los soldados limpiaron las armas, revisaron el equipo. Muchos estaban convencidos de que para la noche del 5 de julio todo estaría terminado. En la ciudad el ambiente era diferente. La gente sabía que mañana se decidiría su destino. No hubo discursos fuertes, había concentración. En los techos se colocaron flechas. Los cañones ocupaban posiciones en pasajes estrechos. Las municiones se distribuyeron en las casas. Fue el silencio antes de la tormenta. En la mañana del 5 de julio de 1807, a las 6:30, un cohete de señal despegó hacia el cielo. Las columnas británicas comenzaron a moverse. Las gaitas tocaron. Los oficiales iban con sables desnudos. Los soldados marcharon en formación por las calles de San Telmo y Montserrat. La disciplina se mantuvo. El silencio parecía una confirmación del éxito. Nadie salió al encuentro. No hubo banderas blancas ni ataques masivos. Pero ese silencio no fue sumiso. Era una trampa preparada.
Las columnas avanzaban cuadra tras cuadra, sin darse cuenta de que la ciudad a su alrededor ya no era solo un espacio, sino un mecanismo listo para cerrar de golpe. Y cuando las primeras unidades llegaron al centro, este mecanismo se puso en marcha. Cuando en la mañana del 5 de julio de 1807, las columnas británicas se movieron hacia el interior de Buenos Aires, todavía existía la ilusión de que la operación se estaba desarrollando según lo planeado. Los soldados caminaron en una formación uniforme. Los oficiales se mantuvieron seguros. Los tambores y las gaitas marcaron el ritmo de la marcha. Las calles estrechas estaban vacías. Las puertas de las casas cerradas, las ventanas oscuras. Parecía que la ciudad se había sometido o estaba esperando. No se observó resistencia organizada a primera vista, y esto solo fortaleció la confianza del comando. Pero ese silencio fue engañoso. En un momento, el espacio, aún en calma hace un segundo, explotó con el sonido de los disparos. Desde los techos, desde las ventanas, desde los balcones y desde los callejones, al mismo tiempo, se escuchó un fuego. Las balas volaban de arriba a abajo, en ángulos a los que la táctica lineal británica no estaba adaptada. Divididas en 13 columnas separadas, las unidades avanzaron por calles paralelas, perdiendo la oportunidad de apoyarse rápidamente entre sí. Pasillos estrechos, barricadas y fosos excavados ralentizaron el movimiento. La artillería no pudo dar la vuelta. Los caballos caían. Los oficiales que se destacaron en las filas se convirtieron en los primeros objetivos. La orden de atacar con armas descargadas se convirtió en un desastre. Los soldados atrapados bajo fuego denso no pudieron responder de inmediato. Mientras intentaban recargar los mosquetes, continuaron disparando desde arriba. El combate perdió instantáneamente su estructura habitual. Ya no era un choque de líneas, era una guerra callejera, donde cada casa se convertía en una fortificación. Los intentos de ocupar edificios para refugiarse trajeron nuevas pérdidas. Los defensores prepararon de antemano los pasajes internos entre las casas. Se movían imperceptiblemente, apareciendo en lugares inesperados. Los soldados británicos que irrumpieron en las instalaciones en busca de protección se enfrentaron a la resistencia dentro de patios y pasillos. En los techos había flechas listas para disparar por calles estrechas. Escenas similares ocurrieron en toda la ciudad. La derrota del ejército imperial en las estrechas calles de Buenos Aires no fue solo un episodio militar. Marcó el final de la ilusión de la vulnerabilidad absoluta de la colonia y el comienzo de un proceso que conduciría a la formación de un Estado independiente. Así terminó la batalla. Antonio el Gaucho Rivero fue un peón criollo que se convirtió en símbolo de resistencia en la historia argentina. En 1833, tras la ocupación británica de las Islas Malvinas, protagonizó una revuelta contra la autoridad impuesta. La historia comienza el 2 de enero de 1833, cuando el Reino Unido envió una corbeta para desalojar a las autoridades argentinas establecidas en las islas desde 1829. El comandante británico John Onslow obligó al teniente argentino José María Pinedo a abandonar el puerto sin combatir, debido a la inferioridad de fuerzas. Aunque los británicos izaron su bandera, no establecieron un gobierno formal, dejando a la población bajo administración privada. Esa situación generó tensiones. Los peones, entre ellos Antonio Rivero, eran explotados por los administradores ingleses de la empresa Bernet, que mantenía el control económico. Hartos de los abusos, Rivero y un grupo de criollos e indígenas se sublevaron el 26 de agosto de 1833. Atacaron y mataron a 5 colonos británicos y tomaron el control de Puerto Soledad por casi 2 meses. Los británicos, al enterarse de la revuelta, enviaron una nueva expedición y restablecieron su control en enero de 1834.
Rivero y sus compañeros fueron capturados y trasladados a Montevideo, pero nunca fueron juzgados formalmente. Desde entonces, Antonio Rivero ha sido recordado como un símbolo de la resistencia criolla frente a la usurpación. De las fiestas mayas, ¿no es cierto? Y hablábamos de lo que representaba para los argentinos, ¿no? Mayo. Y bueno, se me escapó lo de la vuelta obligada. Y le decía a Nene que hay algunos posiblemente que no sepan de que ya, además de 1806, 1807, que tuvimos entredicho con estos señores que andan ahora gravateando por el sur, en 1843 se hace otro bloqueo, quieren remontar el río Paraná y en la vuelta obligado se los para ya un 20 de noviembre de 1845. 845, exactamente, sí. Creo que la síntesis, la crónica de guerra, con humor y en un triunfo, sí, pues, la describe Brasco. Puesto con la capacidad poética y, por supuesto, el conocimiento histórico y además el sentido del humor de don Miguel Brasco. Está puesto todo en estas poquitas frases que permite un triunfo popular como este. Vamos a mostrarle a la gente cómo se repite la historia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. De guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que los tiro a los gringos, unirán 7, navegar tantos mares. Venirse al cohete, que digo, venirse al cohete. A ver, Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses. Paran al norte, paran al norte. Angostura del Quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los tiro a los gringos, unirán 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete. Entre los soldados que más dolores de cabeza les propinaron a los ingleses estaban los pilotos de combate. The Argentinian air attacks were relentless. British ships and Harrier aircraft shot down more than 60 enemy planes. But many Argentinian pilots were getting through to hit their targets. A pesar de que en su mayoría utilizaban aviones mucho más anticuados que sus enemigos, los pilotos se valieron de maniobras osadas y de la subestimación de los ingleses para asestarles golpes mortales. Días después de lo que muchos consideraron un ataque a traición por parte de los británicos, sus buques fueron detectados por los argentinos y se dieron las órdenes pertinentes. Era hora de la venganza. Completamente rodeados por enemigos y armados con misiles nunca antes probados en el campo de batalla, nada impediría que estos hombres lleven a cabo la misión que les fue asignada.
all the British task force commanders have underestimated the determination of the Argentine pilots. This was the first time I'd seen ships sunk by enemy action in my life. Quería venganza. El 4 de mayo, 2 días después del hundimiento del general Belgrano, un grupo de buques ingleses se encontraba patrullando el archipiélago de las Malvinas. Contaban con 2 portaaviones, 5 destructores y 3 fragatas, además de cazas que sobrevolaban la zona. Uno de los destructores era el HMS Sheffield, el cual había entrado en servicio en 1971. Fuertemente armado, su tripulación casi llegaba a los 300 hombres. Ese día se les había asignado la misión de proteger los portaaviones de cualquier amenaza. La visibilidad de esa mañana era pésima, con lluvias, fuertes vientos y una niebla que solo dejaba observar lo que se encontraba justo enfrente. Los barcos británicos, si bien estaban atentos a los radares para detectar aviones enemigos, no esperaban que la represalia sucediera ese día. Estaban más concentrados en localizar amenazas submarinas. Sin embargo, la poca visión también ayudaría a que las aeronaves pasen desapercibidas, algo que los comandantes sudamericanos no pasaron por alto. En las primeras horas del 4 de mayo, las máquinas argentinas ubicadas en territorio nacional detectaron un extraño ruido proveniente de la zona que en ese momento patrullaban las naves británicas. Se decidió enviar un avión explorador modelo Lockheed Neptune con el objetivo de sobrevolar las aguas atlánticas para esclarecer la fuente de ese sonido. Este diseño había sido fabricado por primera vez a fines de la Segunda Guerra Mundial, por lo que ya tenía 40 años de antigüedad y era muy inferior a los tipos de aviones utilizados por el Imperio Británico. Aún así, se le confió esta importante misión. Pero un poco antes de las 9 de la mañana, el radar de la aeronave observó algo muy diferente. 3 buques ingleses, bautizados como Glasgow, Coventry y Sheffield, se encontraban en un rango cercano. Ce jour-là, le destroyer type 42 HMS Sheffield est en mission de couverture aérienne. Il est le plus au sud d'un dispositif de 3 navires dont il fait partie. Les navires de cette classe montrent à cette époque une certaine difficulté à être opérés à leur plein potentiel. Le radar d'avertissement type 965, très important pour la lutte antiaérienne, était défaillant ce 4 mai sur l'HMS Coventry. Le Sheffield avait donc pris sa place plus tôt dans la matinée. La tripulación del Neptune desactivó el radar para evitar ser detectados y cambió de dirección. Comenzó a volar hacia el sur de su posición con el objetivo de que las fuerzas inglesas supusieran que estaban buscando náufragos del general Belgrano y no abrieran fuego. Cuando se encontraron a una distancia segura, el comandante de la aeronave comunicó el hallazgo a sus superiores, los cuales ordenaron al explorador seguir el rastro de los navíos enemigos. Luego de un corto debate tomaron una medida ansiada por muchos y temida por otros: atacar. En la base de Río Grande, en el sur de Argentina, una escuadrilla de combate comenzó a prepararse para el operativo. Consistía de 2 cazas Super Étendard, los cuales estaban armados con los poderosos misiles guiados Exocet. Estos usaban un método de fuego bautizado como dispara y olvida. Se lanzaban a decenas de kilómetros del objetivo sin siquiera tenerlo en el campo de visión, y en la gran mayoría de los casos daba en el blanco. Era un arma de último modelo, la cual contaba con una inteligencia artificial muy avanzada para la época y un radar propio que le permitía cambiar de dirección aún después de ser lanzado. Tanto los vehículos como su armamento habían sido comprados a Francia, aliado político del Reino Unido, en 1979, 3 años antes del estallido de la Guerra de Malvinas. Si era utilizado, sería la primera vez que uno de estos modelos entraba en acción en la historia. Au début de la guerre des Malouines, la France suspend les livraisons, mais 5 Exocet ont tout de même été livrés. Pour les marins du Sheffield, la menace Exocet est surfaite. Pourtant,
Les renseignements britanniques l'ont clairement identifié comme crédible. Cuando los británicos cuestionaron a sus vecinos por la venta de los explosivos, los franceses buscaron calmar sus ansias. Para poder ser disparados se les debía realizar una puesta a punto, la cual nunca se había llevado a cabo. A las 9:30 de la mañana, 2 aviones argentinos despegaron de la base naval de Río Grande con dirección a las islas. Fueron escoltados por otros 2 cazas, mientras que un par de aeronaves civiles sin armamento volarían como distracción, buscando ser detectados por los buques ingleses. Los pilotos encargados del ataque al momento de abandonar tierra firme aún no conocían cuáles eran sus órdenes, pero sabían que pronto llegaría el momento de entrar en acción. Los radares con los que contaban los europeos eran muy poderosos, por lo que los aviones debieron aproximarse a su objetivo al ras del agua, apenas a 30 metros sobre ella, para evitar ser avistados por los sensores. El día que nos tocó el vuelo era un día como hoy, nublado, con chubascos esparcidos y con condiciones de visibilidad baja, con lo cual en otro tipo de momento hubiese sido incómodo. En ese momento para nosotros era muy favorable porque el avión Supertandar está pintado de un azul muy oscuro. Cuando navega sobre el agua, que volábamos a 15 metros del agua, es indetectable visualmente porque no se lo ve, y además, bueno, el hecho de ser 2 aviones separados, porque volábamos en forma separada, hacía que nuestra firma radar fuera también pequeña y difícil de detectar. Para mayor precaución, el contacto por radio había sido terminantemente prohibido. Solo podían valerse de señas para comunicarse entre sí. Ambos hombres debieron armarse de valor por sí mismos y confiar en que su compañero cumpliría con su papel. El explorador Neptune aún seguía en la zona, oculto de los ojos británicos y transmitiendo su posición a sus compatriotas. Cuando estos se encontraban a 180 kilómetros de los buques, los cazas escoltas comenzaron su retirada para disminuir aún más las chances de que los argentinos sean detectados. Los pilotos de los Superetendard armaron sus misiles y debieron ascender en altitud para confirmar sus objetivos. Decidieron apuntarle al punto que más cercano aparecía en sus radares. Fue en ese momento cuando la tripulación del Sheffield los detectó. A las 11:04 de la mañana del 4 de mayo de 1982, a aproximadamente 25 kilómetros de sus blancos, ambos aviones dispararon sus misiles Exocet. Era el bautismo de fuego de estas armas que ni siquiera habían sido testeadas previamente. Los pilotos no esperaron a ver el resultado, sino que viraron sus vehículos nuevamente en dirección a la base argentina. Pocos minutos después del lanzamiento de los explosivos, la tripulación del HMS Sheffield vio las estelas de las armas aproximándose a su nave. De todas formas, solo tuvieron tiempo para cubrirse antes de que los misiles hagan impacto. The officer watch and other members of the bridge crew started to take cover. But I remember myself and the second officer watch becoming transfixed to the missile on its way in, which really does amaze me now when I come to think of it, but we watched it almost to the point of impact when we quickly huddled together and dropped to the floor. Uno de los misiles dio de lleno en el medio del destructor, por estribor, penetrando 4 metros dentro de la cubierta, cerca de la sala de máquinas. Sus consecuencias fueron fatales. Decenas de marineros ingleses murieron inmediatamente, mientras que más de 60 resultaron heridos. El otro Exocet no consiguió atinar a su objetivo, con algunas fuentes afirmando que se perdió en las aguas, mientras que otros declaran que averió levemente a uno de los portaaviones. Sin embargo, el impacto de uno de los misiles en el crucero Sheffield tuvo gravísimas implicancias para los británicos.
Al igual que había sucedido con el general Belgrano 2 días antes, el ataque dejó fuera de servicio las bombas de agua, por lo que no hubo forma de expulsar el mar que estaba entrando a montones dentro de la nave. Además, un voraz incendio comenzó a propagarse rápidamente sin que los desesperados hombres pudieran combatirlo, ya que la presión de las mangueras falló. El aire bajo el casco se llenó de un espeso humo negro, matando a varios hombres. La pobre comunicación entre los navíos ingleses hizo que los demás barcos que viajaban cerca del buque ni siquiera supieran de dónde había provenido el ataque. El crucero Glasgow, creyendo que se trató de un submarino, arrojó varias cargas explosivas de profundidad, las cuales no hicieron contacto alguno. El resto de los vehículos intentó asistir al Sheffield, pero el fuego era incontrolable, y luego de 5 horas el capitán dio la orden de abandonar la nave. Peñalba, durante el año 82, formé parte de la compañía de ingenieros de combate 601 de Campo de Mayo. Soy Fernando Torres, oficial mayor retirado del Ejército. Mi nombre es Ricardo Panuncio, soy veterano Malvinas, batallón de la Infantería número 5. Mi nombre es Horacio Javier Núñez. Cuando fui a Malvinas estaba prestando servicio en la agrupación de comando anfibio. La propuesta me llegó, me llamó el presidente del Círculo de Veteranos de Mendoza, Acubema, lo cual le dije que sí, automáticamente, y me pareció una buena oportunidad para estar en contacto con soldados británicos, veteranos. Malvinas Cultural, Radio Acubema, en memoria permanente de sus héroes veteranos de la guerra en Malvinas. La comisión directiva, con su presidente veterano de guerra de Malvinas, Óscar Alberto Barrios, Acubema propuso el proyecto de hacer cumbre en el Coloso, el Cerro Aconcagua, símbolo de grandeza, por la paz, la reconciliación y la soberanía nacional. En donde participen personas que en algún momento buscaron hacerse daño, que hoy se pongan de acuerdo para esto y por un tema de paz es muy fuerte y está bueno. Me llamó la atención, me gustó la propuesta, porque estando en la agrupación de comando anfibio hice el curso de escalador, pero subir a la montaña, sentir adrenalina ya a 4.000, 5.000 metros, no la sentí, así que me llamó la atención eso y dije, ¿por qué no? Esto va a ser épico, porque no cualquiera se puede dar el gusto de decir, yo voy a subir a la Aconcagua, ¿no? Un momento de emoción. Primero en lo personal, porque cada uno va con sus deseos internos y hay uno que es grupal y de seguro va a haber abrazos, llantos, gracias porque pudiste hacerlo. Haber trabajado con gente con la que combatiste y llegar transpirando allá, quizás te ayudaron ellos a llegar o vos ayudaste. Hay un mensaje muy fuerte en eso. Y como soldados nosotros somos honorables, tenemos honorabilidad, tenemos respeto hacia el adversario. El Rosario, el intendente de Rosario, nos dio la bandera que flamea en el mástil mayor del monumento, y cuando en el Salón de las Banderas nos hizo entrega, yo lo que le decía es, usted no se da cuenta del peso simbólico que tiene esta bandera. Es como que me estuvieran mirando un montón de personas, es emocionante, digamos, no sé, es muy fuerte, es muy fuerte. Que el mundo tome conciencia que la guerra es únicamente pérdida. Se pierde trabajo, se pierde estudio, se pierde tiempo, se pierde, concordancia, uno pierde amistades, se pierde amistades con el mundo. Pero me parece una cuestión importante para que aprendamos que a veces hay muchas guerras que se pueden evitar. Así que esto seguramente que lo va a superar. Así que le deseo lo mejor para todos. Vamos a trabajar en grupo, tenemos un fin en común y que es paz y fraternidad entre los dos países, Inglaterra y Argentina. Así que muchísimas gracias y adelante, compañeros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
formaron en el playón y ahí lo que nos dieron fue la noticia de que a partir de ese momento quedaba constituida la Compañía de Ingenieros de Combate 601. ¿Cuántos años tenías? 19 había cumplido. Soy formoseño, nací y criado en Formosa. Me tocó el servicio militar obligatorio en la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes. Desde Corrientes nosotros fuimos a Malvinas. I would have to stand up like this, and then I would start to scan like this. And all the time I'm waiting for that to hit me and someone to shoot me, you know. ¿Qué te imaginas en la convivencia con los británicos, digamos? Yo pienso que vamos a convivir bien porque ellos fueron soldados como nosotros y cumplieron una misión igual que nosotros. It's a healing process for all of us. I am so very inspired by this. I see how much it means to these guys to be in this environment and to actually meet people that we fought against so many years ago. They really need this. Veo que tenés 1982 tatuado y la Malvina. Yo soy muy orgulloso de lo que hice, muy orgulloso de ser veterano. Amo mi país y lo que es Malvinas, porque una parte mía quedó en Malvinas. Esto lo hacemos primero porque estamos vivos, los veteranos, porque la guerra no nos derrotó, de cierta forma, porque seguimos les dando pelea. In some ways harder to make peace than it is to make war. Son personas como nosotros y han sufrido como nosotros. I think I found God there as well. Did you pray? I did. I prayed on Wireless Ridge, truthfully and honestly. ¿Cómo venís, Julio? Espectacular. ¿Te imaginaste alguna vez que ibas a estar acá? Nunca pensé que iba a tener la oportunidad de estar acá, en Aconcagua. How are you, Will? I feel great. I'm ready to rock and roll, as they say. Did you train specially for this? Absolutely, yes. We spent maybe a year training. When you get to our age, you have to be careful. And you have to remember to save some reserve energy. I came this morning and I saw the mountains and I started to cry. ¿Cómo venís, José? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Sí? Un poco cansado, la montaña no es fácil. No es fácil, ¿no? No. ¿Y en los momentos difíciles te acordás de algo, de alguien? Me di cuenta que la montaña te enseña a querer, a amar, a entender que uno tiene que guardar las armas y buscar la reconciliación. ¿Cómo estás? Muy cansado. Sí, pero a este momento estoy muy cansado. Tenés una prótesis de cadera en junio. Sí, en junio. Hace 6 meses que tenés una prótesis de cadera nueva, digamos. Sí. ¿Y cómo viene? How is it going? It's good. Yeah? Es bueno. ¿Hay algo que te resuene de Malvinas, Julio, del viento, no sé, algo? No, esto de que llovizna, para, llovizna, para, llovizna, para. El clima bastante parecido. Estamos a 30 minutos del campamento, estamos a 3.300 metros, vamos 8 kilómetros caminando. Tenemos que llegar atrás de aquel paredón, así que vamos a meterle. Pasó mucho tiempo y hoy vamos a encontrarnos con ellos. No sabemos la reacción que vamos a tener.
Aquí está el nombre de todos los hombres que fallecieron en el Sir Galahad. We lost a lot of guys. Obviamente perdieron muchos hombres y es muy importante para ellos. But we see with you guys. Con ustedes, con nosotros, esto significa una reconciliación. ¿Qué le dirías hoy a la Mary de 19 años, 18 años que estaba en Malvinas? Le diría a ese joven que tenemos que saber perdonar. Por ahí me faltaba sanar una parte. Bueno, creo que ya me siento más liberado y ya me siento más en paz. ¿Te sentís más en paz ahora? Sí, me siento más en paz. ¿Esto te hizo bien? Sí, me hizo bien. ¿Y cómo? Segunda cumbre que hace conmigo, yo cuando en el año 2018, cuando ya estaba a punto de cumplir 60 años, hice la primera cumbre con él. A él también, bueno, le queda el legado de la montaña, le gusta mucho la montaña. Ya ha subido 6 veces con esta la Aconcagua y yo me apoyé mucho en él porque como les dije anteriormente, yo en este proyecto logré incluirme muy tarde, ya tuve muy poquito tiempo de entrenamiento, de preparación, pero bueno, yo me apoyaba en él porque yo sabía que si algo me hubiera pasado en el cerro, que gracias a Dios no pasó, yo contaba con el apoyo de él. Y yo sabía que él solo no me iba a dejar en el cerro. Es así, ¿no? Que es una expedición complicada. No todos llegaron, ¿no? No, bueno, gracias a Dios tuve la suerte de ser el único veterano en alcanzar la cumbre. Es decir, de los 7 argentinos, 4 ingleses, el único que logró alcanzar la cumbre de la Aconcagua fui yo, con la ayuda de Dios, por supuesto. Ahí representando a todos los que quedaron también. ¿Por qué se dio que no pudieron? ¿Circunstancias físicas? Sí, bueno, la patrulla inglesa estaba, es decir, habíamos 2 empresas prestadoras de servicios que accedieron a apoyarnos, una a nosotros y otra a los ingleses, que los ingleses, por supuesto, el Príncipe Harrier fue el que apoyó económicamente toda la ascensión de la patrulla inglesa por una organización de veteranos de guerra a nivel mundial que se llama Invictus, que la patrocina el Príncipe Harrier. Bueno, él puso todo el dinero y los ingleses fueron con otra empresa prestadora de servicio, con otro ritmo de marcha. Por eso que no pudimos, el día que iniciamos el ascenso a la cumbre, ¿no es cierto?, el último día, no fuimos juntos porque ellos se adelantaron un día más. Pero ellos llegaron únicamente hasta los 4.300 metros de altura y tuvieron que volverse por problemas físicos. Claro. Nosotros fuimos, a medida que fuimos avanzando los distintos escalones, los distintos refugios que tiene la Aconcagua, hay gente argentina que se fue quedando, por problemas físicos también, ¿no? El día de que iniciamos el asalto a la cumbre, el día 20 de enero, quedamos solo 3 veteranos argentinos nada más. Uno estuvo 2 horas caminando más o menos, no se sintió bien, tuvo que regresar. El otro llegó al pie de la canaleta, que se llama en el Aconcagua, que es la parte más difícil del cerro, en la cual uno no necesita tanto restos físicos, sino mentales, psicológicos, convencimiento para llegar. Y bueno, este hombre se quedó ahí y bueno, y seguimos adelante. La persona que nos guiaba, los hermanos Herrera,
y Ezequiel y yo. Y bueno, y gracias a Dios, con la ayuda de Dios nuestro Señor, logramos coronar la cumbre alrededor de las 15:30 más o menos del día 20 de enero. La semana pasada, y ahí vemos la fotografía. Entonces, Ricardo, te vemos en la cumbre junto a tu hijo. Si nos podés describir, y quizás las palabras no alcanzan para ese momento, pero lo que salga, ¿qué se siente al alcanzar la cumbre después de este recorrido tan particular? Si bien ya tenés otras cumbres hechas, en este caso una cumbre por la paz es muy particular. Si podés describir qué se sintió en ese momento. Bueno, realmente, como dijiste recién, por la connotación que tenía esto, ¿no es cierto?, fue una cumbre muy especial. Y todas las cumbres son especiales. Uno puede tener todas las cumbres que pueda en el cerro, pero es decir, el esfuerzo es tan grande, ¿no es cierto? Uno tiene que estar tan convencido mentalmente de poder lograr llegar a la parte más alta del cerro, que realmente es una satisfacción inmensa. Así, cada vez que uno lo logra, y más en este caso particular, ¿no es cierto?, que también lo logré acompañado de mi hijo, y con esta idea, ¿no es cierto?, tan linda, de aportar, aunque sea un mínimo granito de arena por la paz del mundo, fue realmente hermoso. Que decidieron implementar esta cruzada, que me pareció una idea brillante. Aconcagua, Cumbre por la Paz. Con los ingleses nos enfrentamos, como todo el mundo lo sabe, en 1962, pero eso ya pasó. Entonces esta tarea tan digna que me tocó a mí, y gracias a Dios, poder representar y coronar la cumbre del Coloso de América, en nombre de eso, en nombre de la paz, en nombre de la paz del mundo. Gracias. Se acuesta a dormir nuestro cansado sol al final de la tierra. Hay un poema de amor, un matorral de jazmín y también una bandera. La bandera que yo siento, la de los colores de la paz contra la guerra, la del respeto humano entre los pueblos del mundo, la bandera sin fronteras. Ya sabéis que los sueños siempre nos empujan a escribir poemas. Donde se acuesta el sol podemos encontrar el color de esa bandera. La bandera de la luz, del amor y la hermandad, la bandera de banderas. Tu mano y la mía no quieren luchar, no saben ni entienden la guerra. Tu mano y la mía son para ayudar a la gente de la otra ribera. Tu mano, la
donde se acuesta a dormir nuestro cansado sol, al final de la tierra. Hay un poema de amor, un matorral de jazmín y también una bandera. La bandera que yo siento, la de los colores de la paz contra la guerra. Donde se acuesta el sol, podemos encontrar la bandera sin fronteras, la del respeto humano entre los pueblos del mundo, la bandera de Tu mano y la mía no quieren luchar, no saben